Bienvenido al primer de dos videos en líneas paralelas y perpendiculares. Los objetivos de este video son definir líneas paralelas y perpendiculares y también determinar si dos líneas son paralelas o perpendiculares de sus ecuaciones. Las líneas paralelas son dos líneas que nunca se cruzan. Así que comencemos por echar un vistazo a dos líneas graficadas juntas en el plano coordinado. Si miramos esta línea roja y la línea azul, obviamente no son paralelas porque se intersectan. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es cambiar la pendiente de la línea azul hasta que sea paralela a la línea roja. Y antes de hacer eso, aviso que la pendiente de la línea roja es positiva porque se mueve de izquierda a derecha. Para que la línea azul sea paralela, también debe inclinarse en la misma dirección, también debe tener una pendiente positiva. A medida que aumentamos la pendiente de la línea azul, la pendiente de la línea azul se aproximará a la pendiente de la línea roja. Así aquí, la pendiente de la línea roja igual 2, y la pendiente de la línea azul igual 2. Así que si las pendientes son iguales, las dos líneas serán paralelas, excepto por un caso. Aviso: si cambiamos el intercepto y de la línea azul, continúa a ser paralelo a la línea roja excepto en un caso. Si los interceptos suceden ser iguales y las pendientes son iguales, por supuesto, serían la misma línea, que tiene un número infinito de puntos de intersección, así que esto nos lleva a las condiciones que deben cumplirse para tener líneas paralelas. Las pendientes deben ser iguales cada uno, pero los interceptos deben ser diferentes. Otra vez, dos líneas son paralelas si tienen la misma pendiente y diferentes interceptos. Otra manera de indicar esto si las líneas están en forma de intercepto dependiente es que M1, la pendiente de la línea 1 debe ser igual a la pendiente de la línea 2, pero las dos interceptos B1 y B2 deben ser diferentes. Echemos un vistazo a esta vez más. Aquí tenemos dos líneas diferentes, dejemos determinar la pendiente de cada uno de ellos. Mirando la línea azul, si seleccionamos dos puntos convenientes, digamos este punto aquí y este punto aquí, podemos ver la pendiente estaría hacia arriba derecha 2. Así que la pendiente de la línea azul es igual a 1, 2, y la pendiente de la línea roja si suben uniderecha 2, también es igual a 1, 2. Y aviso de que el intercepto, y de la línea azul es igual a 3. Y el intercepto y de la línea roja es igual a -2. Así que las pendientes son iguales. Los interceptos si son diferentes, tenemos líneas paralelas. Ahora hablemos de líneas perpendiculares. Las líneas perpendiculares son dos líneas que se intersectan y forman un ángulo correcto. Vamos a nuestras dos líneas graficadas en el plano coordinado. De nuevo, vamos a cambiar la pendiente de la línea azul hasta que aparece que perpendiculará a la línea roja. Recuerda que significa que intersectan y forman un ángulo correcto. Así que se están cerrando y cerrando para ser perpendiculares. No estoy seguro si puedes verlo, pero la pendiente de la línea roja igual 2. Y la pendiente de la línea azul igual -0.5. Y estas dos líneas son perpendiculares. Otra manera de decir que es la pendiente de la línea roja sería 2, 1. Y la pendiente de la línea azul sería -1, 2 o -1, 2, y nos lleva a la condición que debe cumplirse para que dos líneas sean perpendiculares. Sus pendientes deben ser recíprocos negativos de 1 y si multiplicamos los dos juntos, debe ser igual a -1. Vamos adelante y diga que otra vez dos líneas son perpendiculares si el producto de las pendientes es -1 si las pendientes son reciprocales negativos de uno otro. Así que ambas líneas están en forma de intercepto dependiente, M1x M2 deben igualar a -1 M1 deben igualar a -1 M2. Ahora estas condiciones pueden parecer un poco más involucrado que las líneas paralelas, pero mirar un ejemplo numérico a menudo es útil. Entonces, por ejemplo, si la pendiente de la línea 1 fue igual a 2, 3 y era paralelo a la línea 2, entonces M2 debe ser el reciprocal negativo.
Así que lo volteamos y cambiamos el signo. Y esto garantizaría que esas dos líneas son perpendiculares. Aviso de que si encontramos el producto de estas dos pendientes tendríamos menos 6, 6, que es igual a menos 1, como se indica aquí. Y vamos a mirar un gráfico más. Primero debemos reconocer que estas dos líneas son perpendiculares, significa que forman un ángulo correcto en su intersección. Vamos adelante y encuentre las pendientes de ambas líneas. Mirando la línea azul aquí, vamos adelante y utilice este punto aquí, y este punto aquí para determinar la pendiente. Así que parece que vamos a subir 2 y a la derecha 4, para que la pendiente sería 2, 4 o 1, 2. Hagamos lo mismo para la línea roja. Vamos adelante y utilice estos dos puntos aquí. Bien, ahora bajaremos 2 y derecha 1. Así que la pendiente de la línea roja es igual a menos 2, 1. Aviso, ahora en este formulario es fácil ver que estos dos son reciprocales negativos de uno otro. Significado: si tomamos esta pendiente aquí, la gira y cambia el signo, es la pendiente de la línea roja y por lo tanto, estas dos líneas son perpendiculares. Vamos adelante y miremos los problemas en pareja en los que nos dan la ecuación de dos líneas, y se pide que determinemos si las líneas son paralelas, perpendiculares o ningunas. Así que lo primero que debemos avisar es que en esta primera línea la pendiente es igual a 2, 3, y el intercepto y es igual a menos 4. Vamos adelante y resuelve la segunda ecuación para ti, para que podamos comenzar comparando las pistas. Así que si queremos resolver esta ecuación para usted, debemos agregar 2x a ambos lados. Tenemos 3y igual 2x más 3. Ahora dividiremos todo por 3. Así que tenemos y igual 2, 3x más 1. Bien, la pendiente de esta línea es igual a 2, 3 así, y el intercepto y es igual a 1. Tenga en cuenta que las pendientes son iguales, lo que significa que serán paralelas siempre que los interceptos, y son diferentes y los interceptos y son diferentes. Este intercepto y es menos 4 y este intercepto y es 1. Así que las líneas son paralelas. Vamos adelante y verifique este gráfico también. Graficando esta primera línea y la segunda línea en la calculadora gráfica al mismo tiempo. Por lo tanto pulsamos y igual y vamos a tipar en 2, 3x, 4. Así que vamos a poner la pendiente fraccional en los padres. XX, 4, esa es nuestra primera línea. Entra. Y luego por nuestra segunda línea, hacemos lo mismo. Ahora para asegurarse de que todos tenemos la ventana estándar vamos adelante y presione SOM 6. Hay la primera línea, hay la segunda línea y podemos ver muy claramente estas dos líneas son paralelas. Vamos adelante y miremos a otro. Misma pregunta, ahora aviso que ambas de estas ecuaciones lineales están en forma estándar para que tengamos que resolver ambas ecuaciones para usted. Para resolver esta ecuación para ustedes comenzaremos restando 2x en ambos lados. Tenemos 5 igual 2x más 9 y luego dividiremos cada plazo por 5. Para esta línea tenemos y igual menos 2 5x más 9 5. Así que la pendiente es menos 2, 5 y el intercepto y es 9, 5. Ahora vamos adelante y resuelve la segunda ecuación para ti. Así que en este restaremos 10 veces en ambos lados. Divide todo por menos 4 y tenemos y igual 5, 1, 2x. Aviso, esto simplifica y esto sería menos 3. Tenemos una pendiente de 5, 2, y tenemos un intercepto de menos 3. Y aviso de que las pendientes son recíprocas negativas, por tanto estas líneas son perpendiculares a una otra. Y de nuevo, vamos adelante y verifique este gráfico, así que ingrese en esta ecuación para y1 y esta ecuación para y2. Y vea si se intersectan y forman un ángulo correcto.
Vamos a limpiar las líneas antiguas. La primera línea era y igual menos 25x más 95, y 2 era y igual 52x, 3. Ahora si usted mira estas dos líneas, parece que no intersectan en un ángulo correcto, y eso porque esta pantalla es más ancha que es alta. Entonces está distorsionado. Entonces, lo que tenemos que hacer es la ventana cuadrada y podemos hacer eso presionando Zoom y luego opción 5 para Z cuadrados. Y ahora podemos ver que estas dos líneas se cruzan en un ángulo recto. Ok, eso lo hará para este video. En la segunda parte, miraremos la determinación de las ecuaciones de líneas paralelas y perpendiculares basadas en la información dada. Espero que encontreste este video útil.